Bueno, ahí estoy abriendo la presentación. El tema de hoy es examen neurológico. Eh, Va a ser algo general porque de cada aspecto que tenemos que evaluar hay, por supuesto, síndromes, hay detalles anatómicos, hay patologías específicas. Entonces, hoy va a ser un pantallazo general de lo que es un examen neurológico completo y la próxima semana vamos a dividir las clases en tres temas, suponiendo que sigamos de cuarentena, que va a ser básicamente anatomía, semiología y patología. Entonces, la patología de la semana que viene va a ser ACV, accidente cerebrovascular. La clase de anatomía de la semana que viene va a ser anatomía vascular y la clase de semio va a ser grandes síndromes neurológicos. Entonces ahí vamos a entrar a hablar un poquito más en detalle de lo que sería cada síndrome particular. Entonces, un examen de rutina neurológico tiene que estar compuesto de varias etapas. Primero, la anamnesis, que es juntar los datos del paciente. El examen psíquico general, que es lo que podemos observar y uno que otro test que se puede aplicar al paciente. Lenguaje, praxias, hignosias, la actitud, el equilibrio, movimiento, sensibilidad, señales meningias, disturbios neurovegetativos y pares craneales. Básicamente todo eso nosotros tenemos que hacer frente a un paciente. Por supuesto que a veces el paso 3 ya está un poquito con el 2, ¿verdad? No es que vamos a ir así el número tachando, porque hay cosas que mientras que vos estás evaluando una cosa, secundariamente tus antenitas tienen que estar alertas para captar el resto. Entonces, la anamnesis. La anamnesis es recaudar los datos del paciente. Es algo sumamente importante en neurocirugía o en neurología en general, porque hay cosas que el paciente tuvo y ya no tiene a la hora de venir. Por ejemplo, una convulsión. La convulsión vos no vas a encontrar en el paciente que está enfrente tuyo probablemente. Vos vas a tener que recaudar los datos de cómo fue, qué produjo, qué sintió antes, cómo se recuperó, qué sintió después, qué movió cuando convulsionó. Y todo eso es importante, no solamente con el paciente, sino que el familiar es protagonista en lo que es el examen neurológico. Hay cosas que tampoco uno es consciente, el paciente muchas veces no percibe un déficit, no percibe un cambio porque no es consciente del mismo. Entonces ahí viene el familiar y te dice, no, él hace rato luego ya estaba así. Borren por favor esa línea de la pantalla que siempre me dejan una rayita por ahí. Bueno, entonces, con respecto a la anamnesis, como estábamos diciendo, el 80 a veces corresponde a lo que sería el 80% del diagnóstico. Hay que tener cuidado de no inducir. El paciente que viene a la consulta ya está en una situación, por favor, borren esas rayitas. Entonces, el paciente que viene a la consulta ya está en una desventaja, ya está susceptible, ya tiene una dolencia, que es lo que le trae. Entonces a veces no está con la capacidad de agarrar y contradecirle al médico o no está del todo concentrado porque tiene miedo de lo que vos le vas a decir. Entonces si vos le decías, vos te duele de forma, qué sé yo, de forma quemante tu brazo derecho, ¿verdad? Y ahí te va a decir que sí, sobre todo en Paraguay, ¿verdad? Porque creo que acá hay gente de otro país, que el nivel de nuestros pacientes, el nivel sociocultural de repente es un poquito bajo. Entonces en el hospital apenas luego habla castellano a veces, nosotros interrogamos en castellano a veces por cuestiones de practicidad, el paciente le es mucho más fácil decir sí o no. Entonces, cuidado con las preguntas dirigidas porque estamos induciendo respuestas. Hay que hacer preguntas grandes. Entre hacer preguntas y escuchar nomás, es mejor escuchar nomás. O sea, que escuchar todo lo que el paciente tiene que decir. A veces estamos apurados, estamos ansiosos, tenemos muchos pacientes y queremos terminar, tenemos cirugía, lo que sea. Entonces voy a hacer preguntas directas para obtener cosas concretas. Pero está demostrado que es mucho mejor dejar que el paciente diga todo lo que tiene que decir. Aparte, tener en cuenta también que el paciente no sabe qué es importante para nosotros. Por ejemplo, o qué sé yo, se te suelen caer las cosas, vos le preguntás después ya dirigido, ¿verdad? A vos se te suelen caer las cosas, vos sabés que sí, doctora, todos los días cuando yo lavo mi cubierta a mí se me cae, bueno, y cosas así que están implicando una alteración en la coordinación de la mano o una disminución de la fuerza muscular, el paciente a veces ni percibe al comienzo.
Entonces, también hay que tener en cuenta la escolaridad. Hay ciertos test que van a variar la escala según el grado de escolaridad del paciente, por eso que es muy importante registrar. Y aparte, a la hora de hacer trabajos de investigación neurológico, en muchas patologías o en muchos resultados influye el grado de escolaridad. La lateralidad, si es zurdo o es diestro, también siempre hay que averiguar. El 100% de los pacientes diestros tienen dominancia del lenguaje del lado izquierdo y el 70% de los zurdos también. Pero de todas formas es importante no solamente para la lateralización del lenguaje o para la dominancia del lenguaje, sino para el trofismo, para la fuerza muscular, para la praxia. Si yo, por ejemplo, soy zurda, si a mí me piden que haga con la mano derecha ciertos movimientos muy finos, no van a ser iguales al de la izquierda. Sin embargo, no porque tengo una apraxia, sino que porque yo soy zurda y tengo mayor destreza con mi mano izquierda. También cierta musculatura de la mano puede estar más desarrollada al lado izquierdo porque yo uso más o lo que fuese. Entonces, síntomas, de cada síntoma hay que, no solamente, todavía la cabeza cefalea, ¿sí? Y después no ponemos nada más. No nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico, no nos va a orientar a un método auxiliar y sobre todo si después queremos hacer un trabajo de investigación, no vamos a tener las características de los síntomas. Entonces hay que poner siempre cómo inició, si hay algo que precipitó, si tiene algún predominio horario, cómo evolucionó en el tiempo, si vos tomaste remedio, cómo evolucionó con la medicación y de qué otros síntomas se acompañó. Por ejemplo, la pérdida de conocimiento es un clásico. Ahora, la pérdida de conocimiento puede ser por muchísimas cosas, puede ser un episodio convulsivo, puede ser una hipoglicemia, puede ser un desmayo por cualquier otro motivo, por hipovolemia, puede ser síncope. El síncope sabemos que es un cese total de la función cognitiva y uno se cae, y eso puede ser por una causa vascular, puede ser idiopática, puede ser vasomotora, vasovagal, perdón. Entonces, la pérdida de conocimiento hay que ver en qué contexto fue. Los episodios convulsivos, acá en Paraguay, un clásico, el mensaje de mis pacientes es: doctora, yo estoy queriendo convulsionar. Yo hasta ahora busqué en varios lugares, no sé qué implica el estoy queriendo convulsionar, pero aparentemente son auras que el paciente tiene. Eso también siempre hay que averiguar. Las auras son algunos síntomas o signos que el paciente percibe antes de un episodio convulsivo. Por ejemplo, olores, sonidos, alucinación visual. Entonces relaciona esa percepción o un malestar gástrico con un episodio convulsivo que va a venir después. Otra vez, las convulsiones pueden ser tónicas, bueno, primero luego pueden ser focales o generalizadas de acuerdo a si abarca solo una zona de mi cerebro o todo el cerebro. Si son focales, esas pueden generalizarse después. Ambas pueden ser con pérdida de conocimiento, o sea, las focales pueden ser con o sin alteración del nivel de conciencia. Eso hay que evaluar, hay que preguntar, hay que registrar si fue con o sin pérdida de conocimiento, si qué hemicuerpo fue, si empezó en un hemicuerpo y después se generalizó a los 4 miembros, si fue de los 4 miembros desde el comienzo, si fue tónica o clónica o tónica clónica, o si fue simplemente una crisis de ausencia, que es que el paciente se queda mirando y hace un automatismo como un chupeteo que hace solamente eso, y vuelve otra vez rápido. Entonces son distintos episodios en donde uno, si el paciente estuvo solo, nunca nos vamos a enterar cómo fue, y si el paciente estuvo con alguien, tenemos que tratar de confiar en que esa persona, con el susto de lo que implica una convulsión de alguien, pudo registrar los datos importantes. Vértigo también, eso vamos a ver entre síndromes, ¿verdad? Pero el paciente te dice que está mareado, hay que ver si el que gira es el paciente o si el que gira es el entorno, y buscar las distintas causas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, es importante el inicio de los síntomas? Yo veo que están llegando mensajes, pero no sé ver el chat.
Entonces, si hay algún problema, muchos de los que están escuchando tienen mi número de teléfono, me pueden llamar y mensajes tampoco voy a escuchar porque están en silencio, pero si me llaman voy a percibir que algo está pasando con la presentación. Entonces, el ejemplo de por qué es importante cómo inician los síntomas es porque si tenemos un cuadro que inició en minutos, ¿sí? Vamos a tener que pensar en algo vascular. El paciente estaba durmiendo, se despertó, se fue al baño y después ya lo encontré en el piso, te dice el familiar. Eso fue algo de minutos. Entonces yo tengo que pensar en un ACV isquémico, o en un ACV hemorrágico, o en una hemorragia subaracnoidea, que entra dentro de lo que es hemorrágico. Si fue de días, tengo que pensar en encefalitis, en abscesos, ¿sí? Si es más tiempo, ya semanas, puede ser un hematoma subdural crónico o tumores, y si es de meses, tenemos las patologías degenerativas. Es muy importante también tener en cuenta qué contexto tiene el paciente. Si viene un abuelito de 80 años con una hemiparesia izquierda, tuvo un antecedente de caída hace 3 meses y después más o menos de un mes tuvo un poco de dolor de cabeza, mejoró y ahora hace unas cuantas semanas que está con esa debilidad, pero ayer empeoró más todavía, ahora arrastra más su pierna. Entonces, cantado, que es un hematoma subdural crónico, que son colecciones que se forman entre la dura madre y el cerebro, colección hemática, ¿verdad? Son hematomas de pequeños sangraditos que ocurren a nivel de las venas puentes, ¿verdad? Entonces son cuadros así muy característicos, tener también en cuenta si por ejemplo el paciente es VIH y tiene un síntoma focal de días o una convulsión, pensar siempre en toxo, abscesos, cosas así. Después, ¿cómo fueron esos síntomas evolucionando en el tiempo? Tenemos algunos que son monofásicos, o sea que empeora una vez y después empieza a mejorar y llega a un tope, ¿verdad? Y mejora y se queda ya así estable, como un ACV. Vos tenés un ACV, hiciste un déficit en mi paresia, en mi plejía, mejoraste y después vas progresando hasta llegar a tu máximo. Progresía, por ejemplo, un tumor. Primero tuviste un hormigueo nomás del brazo, después una paresia, que es una disminución de la fuerza, y después una plejía, que es la ausencia total de movimiento. Entonces, eso es una evolución progresiva. Por favor, borren las líneas, ahí la amarillita y la roja me dejaron ahí de regalo. Me arruinan la foto del Insta, eso sí no borran. Y después tenemos las recurrentes, donde tenemos un síntoma que después mejora, después vuelve, después desaparece, después vuelve, que es, por ejemplo, la epilepsia o esclerosis múltiple. Entonces, cuando hablamos del examen psíquico, tenemos que ser muy perceptivos de repente, y estamos hablando de algo muy general. Si queremos un buen examen cognitivo, cosas así, tenemos que mandar a los profesionales que se encargan de eso. Por eso nosotros, yo estoy en el Hospital de Clínicas y nosotros tenemos 2 neuropsicólogas que trabajan con nosotros, totalmente ad honorem, que no sé, creo que una puede ser que me esté escuchando. Entonces, la evaluación que hacemos los neurocirujanos realmente es algo bastante concreto que nos va a ayudar a percibir algo que pueda ser fundamental para la patología en cuestión. Vemos el estado de conciencia, eso es fácil. Se maneja la escala de Glasgow, que es una escala de trauma que va del 13 a 15. 15 es el paciente lúcido con todas sus funciones, pero esto es muy grosero realmente. Eso no te dice si tu paciente es funcional, si no es funcional, si es lógico lo que te está diciendo o no. Es muy general, el Glasgow no nos sirve. Tenemos que evaluar memoria, atención. Acá tenemos un cuadrito de memoria, que eso también vamos a hablar en otro momento, pero la memoria, la alteración de la memoria puede ser, bórrame las rayitas, por favor. Puede ser una alteración desde el evento en adelante, que es anterógrada, una alteración del evento para atrás, que es retrógrada, por ejemplo, en trauma, verbal, como por ejemplo en nominación, son palabras, o no verbal. Después tenemos la memoria inmediata, que dura segundos, que está más relacionada con el lóbulo frontal. Tenemos la mediata, que es de horas a días y está relacionada con el sistema límbico. Y tenemos la remota, que es ya de años, ¿verdad? Y está más relacionada con el temporo occipital, giro prehipocampal.
Entonces también la alteración de la memoria puede ser un síntoma de una patología neurológica y también neuroquirúrgica. ¿Por qué hago esa distinción? Porque el Alzheimer, las demencias, todos esos son trastornos neurológicos, y cuando yo hablo de algo neuroquirúrgico me refiero más a tumor o cosas que nosotros los neurocirujanos podemos llegar a tratar. El mini examen del estado mental es uno muy básico también, que evalúa distintos aspectos. Eso vamos a ver más en otro momento. Y hay que tener cuidado, como dijimos, de la edad del paciente, el nivel educativo, porque todo el idioma, ¿sí? Son factores que en nuestra sociedad van a influir bastante en nuestros resultados. Hay que evaluar también el habla, el lenguaje, ¿sí? Hay distintos trastornos que podemos tener. La fonación, para tener conceptos grandes, la fonación es la capacidad de emitir el sonido, ¿sí? Es de emitir un fonema, que es el mínimo sonido que es percibido por otro, y eso depende de la entrada del aire a la laringe y de la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, si yo tengo una alteración en ese trastorno, yo voy a tener una disfonía, ¿sí? Entonces, un nervio que me lesiona el movimiento de las cuerdas vocales me va a dar disfonía, o cualquier trastorno que esté a nivel de la laringe. Ahora, la disartria es es una alteración en la articulación de la palabra, ¿sí? Y distintos tipos de patología me pueden dar disartrias. El contenido del habla va a estar conservado, porque como dijimos acá, el problema es de la articulación. Entonces, si yo para articular bien necesito mover mi lengua, y si tengo una lesión del hipogloso, voy a tener disartria. Necesito mover bien mi boca se mueve gracias al nervio facial y también al macetero, que está inervado por el trigémino. Entonces, lesiones a nivel del facial o lesiones a nivel del trigémino también me pueden dar. Lesiones cerebelosas también me puede dar disartria, y así varias. La dislalia es una alteración en la articulación de la palabra que no sea neurológica. Por ejemplo, la sordera. El paciente sordo tiene una alteración en la articulación de la palabra, pero no es de origen neurológico. Y la fascia va a ser una clase, porque el lenguaje es algo que a mí y a la gente que está trabajando conmigo nos interesa mucho, nos gusta mucho. Entonces vamos a dejar, si la cuarentena sigue, para una clase distinta. Pero la fascia puede ser a grandes rasgos de comprensión o de expresión. Acá tenemos nuestro cerebrito de siempre. Este es el giro frontal inferior. Acá está Broca, que es el que se encarga de la producción de la palabra. Acá está Wernicke, que es de la comprensión de la palabra. Y acá tenemos nuestro fascículo longitudinal superior, que es el que va a llevar la información de un centro a otro para que podamos hablar y comprender de forma coordinada. Entonces tenemos afasias de expresión, si tenemos problema acá, de comprensión, si tenemos problema acá, o de conducción, si tenemos problema en la vía. Eso es a grandísimos rasgos. Así que en otro momento hablamos bien de eso. Pero el lenguaje es sumamente importante. Si hablamos de tumores, que es lo que a mí más me gusta, por ejemplo, una de las cosas que más me gustan, los tumores propios del cerebro, ¿sí? Primarios de las células del cerebro, que no, excluyendo meningioma, que es externo, son los gliomas, ¿sí? Los gliomas son los tumores primarios más frecuentes del cerebro. Y la mayoría de los gliomas están en zonas elocuentes, o sea, frontal, parietal, temporal. En esas tres zonas están centros del lenguaje, como vamos a ver después, o fibras blancas que influyen en el lenguaje. O sea que la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta con un tumor cerebral, y la mayoría son jóvenes, van a tener trastornos del lenguaje. Por eso es sumamente importante registrar cómo estamos ya antes del procedimiento y ver cómo podemos conservar las funciones que tiene para ya después, o sea, ver cómo viene, registrar bien todos los detalles y comparar con el resultado posterior. Praxias. Ahí tenemos lo que son las praxias y lo que son las gnosias. Vamos primero con la agnosia. La agnosia es una alteración en el reconocimiento de algo, ¿sí?
se da por lesiones de áreas secundarias. Nosotros teníamos, por ejemplo, nuestra corteza motora primaria, que es la que genera el movimiento. Nuestra corteza sensitiva primaria, que es la que reconoce la percepción. Y después tenemos áreas secundarias, que no es la zona cortical principal, sino son zonas que ayudan a que esa principal funcione bien. Por ejemplo, mi corteza motora primaria es la que genera el movimiento. Ahora, ciertos movimientos míos van a estar coordinados por la corteza motora suplementaria. Lo mismo la sensitiva. Tiene su corteza sensitiva suplementaria o secundaria que va a coordinar un poco la percepción de ciertas sensaciones. Entonces, si sabemos que las agnosias son alteraciones en el reconocimiento causado por lesiones de centro secundario, ¿a qué me refiero? Si yo agarro este lápiz, yo estoy percibiendo, ¿sí? Yo veo, yo palpo, veo que tiene la punta del portamina, lo que fuese, yo estoy reconociendo este lápiz. Ahora, si yo tengo una lesión en mi corteza secundaria visual, yo voy a mirar esto, yo veo, mi ojo funciona, mi nervio óptico funciona, mis radiaciones ópticas funcionan, pero mi corteza secundaria visual no. Entonces yo no voy a poder decir qué es esto. Yo no estoy reconociendo este objeto. O si yo tengo mi ojo cerrado, eso era una agnosia visual. Ahora yo cierro, me tapan el ojo y me dan un peine. Yo palpo, yo siento los dientitos del peine, siento el mango del peine, pero yo no reconozco. Ahora, mi corteza sensitiva que me da la sensación de mi mano está súper. Mi parietal ahí fantástico. Ahora, el poscentral, ¿verdad? El giro poscentral, que es la corteza sensitiva primaria. Ahora, la secundaria está alterada, entonces yo no reconozco eso que percibí con mi mano. Y lo mismo puede ser a nivel auditivo. Entonces, las agnosias pueden ser visuales, somestésicas o auditivas. Las praxias, voy a tener una alteración en ejecutar un movimiento, ¿sí? Entonces, el movimiento en sí funciona, ¿sí? Mi corteza motora primaria funciona súper bien, pero la coordinación de eso no. Entonces, por ejemplo, vos le decís al paciente que haga de cuenta que se peina y de un lado hace que se peina súper bien y del otro ves un movimiento súper alterado, o que se cepille los dientes, de un lado se cepilla súper y en el otro se choca la cara, ¿sí? Tenemos problemas de coordinar, no motor. Si vos evalúas la fuerza muscular de ese miembro, está bien. El problema es en la coordinación, vamos a decir. Y hay distintos tipos de praxia que no vienen al caso. Después la actitud, ver cómo entra el paciente, cómo camina, cómo se sienta, cómo mira. Son cosas que de repente nos pueden orientar a una u otra cosa. Y también a reconocer los síntomas que son orgánicos y los que no. El equilibrio, muy importante en cerebelo. Vamos a hablar más cuando hablemos de síndromes neurológicos, pero también tenemos que saber que las ataxias, que son trastornos en la coordinación del movimiento del equilibrio, puede ser cerebelar o no cerebelar, y las no cerebelares pueden ser otra vez sensitiva, frontal, vestibular. Que por ejemplo sensitiva, y bueno, yo tengo una alteración en la sensibilidad de la planta de mi pie. Entonces yo voy a tener, el paciente va a caminar, marcha talonante, se llama, va a caminar fuerte con los talones para percibir el paso, porque inconscientemente cuando nosotros caminamos, estamos percibiendo el piso, ¿sí? De un pie y de otro, en la planta de nuestro pie, eso va a nuestro cerebro y nos indica cuándo dar el próximo paso. Si yo no siento bien eso, voy a tener una marcha alterada por una percepción en la sensibilidad. O otro ejemplo son lesiones cerebelosas, donde vamos a tener alteraciones del equilibrio también, o vestibulares o frontal, como dijimos que vamos a ver más adelante. Ahora tenemos, como dijimos, las diferentes ataxias que tienen distintos signos. Esto es un clásico, la marcha y Romberg salen en todos los exámenes. El que tiene Romberg presente es la sensitiva.
La cerebelosa tiene el baile de los tendones, todo eso, esto vamos a ver bien en síndromes, no quiero que se preocupen, quiero centrarnos en lo que es la evaluación general hoy. Tenemos que evaluar el movimiento, súper importante. Y el movimiento o la evaluación de la motricidad vamos a dividir en voluntaria, pasiva e involuntaria. La pasiva va a ser tono y trofismo, y la involuntaria va a ser la normal, que son los reflejos, y las involuntarias patológicas, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Ahora, todo lo que es motricidad termina en un lugar común, que es la unidad motora. Y la unidad motora está compuesta por su motoneurona del asta anterior de la médula, su axón y las fibras musculares que están inervadas por ese axón. Acá, por ejemplo, hay 3 unidades motoras. Hay 3 neuronas diferentes, cada una con su axón, y cada axón está inervando un grupo de fibras distintas. Estas unidades, estos axones de los cuerpos neuronales forman un nervio periférico. Entonces, un nervio periférico tiene varias unidades motoras, ¿está bien? Todo termina acá. El reflejo, el voluntario, el movimiento pasivo, el movimiento involuntario patológico, esto está común en todos. Entonces, si nosotros vamos a evaluar la motricidad, vamos a empezar a evaluar la motricidad voluntaria. Y no es ver nomás si el paciente mueve todo. Tenemos que ir evaluando cada raíz o cada sector del cuerpo y de forma ordenada para no olvidarnos de nada. Los pares craneales se puede evaluar al comienzo o al final. Vamos a dejar para el final. Entonces tenemos que ir de cervical para abajo. Vamos a empezar con miembros superiores y después con miembros inferiores. El cuerpo es tan específico, el sistema nervioso central y periférico es tan específico que cada raíz va a inervar un músculo y dependiendo del músculo que queremos evaluar, vamos a tener ya un movimiento específico que pedir y un reflejo y un dermatoma. ¿Qué dije con esto? Que nosotros de cada grupo de raíces o de cada raíz vamos a tener un músculo que tenemos que conocer, un movimiento que hace ese músculo, un reflejo que vamos a probar y un dermatoma que es la percepción de la sensibilidad en un lugar determinado de la piel inervado por esa raíz. Entonces, vamos a empezar, estábamos un motor, vamos a empezar con el motor. En la raíz C5 inerva el deltoides y el bíceps. La raíz C6 en los extensores del puño. La raíz C7, el tríceps, raíz C8, flexor de los dedos, y el dorsal 1, el aductor del dedo pequeño. Entonces, si dijimos C5, deltoides, bíceps, vamos a probar la contracción del antebrazo. Dijimos C6, extensores del puño, vamos a levantar la mano, ¿sí? Tríceps, C7, el movimiento del tríceps, y C8, flexión de los dedos. Entonces tenemos que hacer todos estos movimientos con el paciente, ellos solos y contra una resistencia. Evidentemente, si el paciente tiene una paresia que apenas luego levanta su brazo, no le vamos a hacer una resistencia extra. Ahora, el paciente que vence gravedad en el movimiento, que vamos a ver los grados, pero que vence gravedad es grado 3, a ese después le opones una resistencia a ver si es capaz de vencer resistencia. Ya evaluaste todos miembros superiores. Al evaluar miembros superiores estamos descartando o estamos viendo si hay algo a nivel cerebral o cervical, ¿sí? Lesiones de la médula cervical, discos, hernias de discos cervicales o lo que fuese que tengamos a nivel cervical, van a dar alteraciones en los miembros superiores. También podemos tener lesión de plexo braquial o después obviamente también alteración de la motricidad, puede ser por una alteración en la unión neuromuscular o en el músculo mismo. Ahora, como yo soy neurocirujana, me voy más a lo que es cerebro y médula. Motriz también, haciendo esa acotación, por más de que yo sea neurocirujana, tengo que saber cuándo no es mi área. Entonces tengo que poder saber de que
X cantidad de síntomas o signos, si me hacen pensar en una mielitis o en una alteración de la unión neuromuscular o en una miopatía, entonces yo tengo que poder derivarle a la persona correcta, pero tengo que reconocer también, porque si no reconozco, le voy a mandar a su casa. Y ese paciente, por más que no tenga una enfermedad conmigo, tiene una enfermedad que a esa persona le está afectando. Entonces, hay que tener un vistazo, un pantallazo general de todo para por lo menos decirle, mira, conmigo no es tu problema, pero andate con fulano. Ahora, miembros inferiores. L2, iliopsoas, L3, cuádriceps femoral, L4, tibial anterior, L5, extensor del hallux y S1, gastrocnemio isómeo. Entonces, L2, dijimos iliopsoas, flexión de la cadera, L3, dijimos cuádriceps, extensión de la pierna, acá. L4, dijimos tibial anterior, dorsiflexión del pie. L5, sensibilidad del dedo, o sea, es muy sensible probar al dedo gordo solo, no sensibilidad, estamos hablando motor, me refiero a sensibilidad del test. Entonces, es el extensor del hallux, el dedo gordo. Y no veo que puse ahí, pero era ese 1, así que tiene que ser gastrocnemio isóleo, que es ponerse en punta de pie. Ahora, la fuerza muscular va a ser 0 si no vemos contracción. 1, si vos ves que se contrae, el paciente le está poniendo toda la garra, pero no hay movimiento. 2, el movimiento, hay un mínimo movimiento, pero no vence gravedad. Y el 3, mueve, vence la gravedad. El 4 ya vence una leve resistencia y el 5 vence la gravedad, vence una leve resistencia y también vence una resistencia máxima. Entonces, tenemos maniobras deficitarias, que son las famosas Mingazzini y Barré. Acá vos le pedís al paciente que extienda su brazo, como se ve acá, que ponga la mano en pronación y que deje ahí 2 minutos. La respuesta patológica va a ser que una mano empiece a supinar o que un brazo empiece a caer. Esto es más sensible que el buscar para parecias leves, que el estar evaluando la fuerza muscular por raíz. No que no vamos a hacer lo otro, sino que si vos hiciste todo eso y te pareció que no encontraste una diferencia significativa entre un miembro y otro, le puedes hacer la maniobra deficitaria como para estar seguro. Y eso también, no se olviden que toda esa evaluación que hicimos es muy importante comparar un lado con el otro, porque vos tenés que saber que si uno es más débil que el otro de forma significativa, entonces ahí hay un problema. Y lo mismo las maniobras deficitarias tenemos para miembros inferiores. Mingazzini es acostar al paciente en decúbito dorsal, flexionar la cadera, poner la pierna en posición paralela al dorso y el pie de forma vertical y va a ir cayendo el lado patológico. Y la maniobra de Barré, también existe Barré para miembros superiores, que es para pacientes que no pueden sentarse o tienen algún problema específico que no puedan extender los brazos, pues le pones al paciente que ponga así los antebrazos, ahí está, así, en ángulo de 90, y en Barré también en ángulo de 90. Esto obviamente es sensible solo para déficits distales porque el proximal no está funcionando y no está ejerciendo ninguna función. Y tenemos otra vez dos grandes grupos, que son las alteraciones motoras causadas por el síndrome de la neurona motora superior o de la neurona motora inferior. Dijimos que todos los movimientos básicamente terminan en nuestra unidad motora. O sea que si nuestra unidad motora está alterada o está lesionada, la mayoría de las cosas van a ser negativas, o sea, van a ser deficitarias. Por ejemplo, la debilidad, o sea, la fuerza va a estar disminuida, el tono puede estar disminuido, los reflejos van a estar disminuidos o abolidos, ¿sí? El trofismo, voy a tener una superatrofia. La distribución, bueno, eso no se aplica con lo que estamos hablando de unidad motora, pero básicamente vieron que todo es negativo, o sea, hay ausencia de una buena fuerza muscular, ausencia de un buen tono, ausencia de los reflejos, o disminuido por lo menos, y ausencia o disminución de trofismo. En la neurona motora superior hay cosas que van a funcionar y hay cosas que no, porque nuestra unidad motora todavía funciona. Arriba está el problema, o en la neurona motora ahora.
Entonces, la fuerza va a estar disminuida, el tono va a estar aumentado, vamos a ver por qué, pero la unidad motora sigue funcionando, entonces el tono va a estar aumentado. Los reflejos van a ser vivos, van a estar aumentados también. La unidad motora funciona y los reflejos estaban inhibidos por el haz piramidal y por el rubro espinal que está pegadito, que se llama ahora ya yuxtapiramidal. Entonces, al liberarse la inhibición que venía por ahí, se vuelven vivos, hay hiperreflexia. El trofismo, puede haber poca atrofia, es tardía y por desuso más que nada. Y acá está el reflejo cutáneo plantar, ¿sí? Que si bien no es el momento en la neurona motora superior hay reflejo de Babinski, que es en extensión, porque también se libera una inhibición, entonces tenemos algo que no teníamos. Y en la neurona motora inferior es en flexión. No existe Babinski negativo. Babinski es siempre que hay un reflejo cutáneo plantar en extensión. Eso es Babinski. O sea que el reflejo cutáneo plantar existe, todos tenemos. Si es en flexión, es lo normal. Y en extensión es Babinski. Entonces, no hay Babinski negativo. Ahora, evaluación de la motricidad pasiva, tenemos el tono y trofismo, que puede estar aumentado en ciertos cuadros patológicos, disminuidos en otros. Dijimos que, por ejemplo, una lesión en la neurona motora inferior va a dar un tono disminuido, un trofismo disminuido. Puede estar aumentado en síndromes piramidales o extrapiramidales. Y ahí depende del tipo de aumento del tono, es que podemos diferenciar si tenemos una lesión piramidal o extrapiramidal. Una lesión piramidal, que tenemos la hipertonía espástica, tenemos el signo de la navaja, hay una resistencia, pero una vez que se vence ya se baja todo. Sin embargo, en el extrapiramidal tenemos rigidez y eso es el famoso signo de la rueda dental, donde hay una pequeña resistencia que se vence, otra y así. Entonces son detalles que nos van a ir orientando. Ahora vamos a ver la coordinación. Ya hablamos de fuerza, ya hablamos de maniobra deficitaria, hablamos de coordinación al comienzo un poquito. La evaluación de la motricidad involuntaria, tenemos algunas que son espontáneas, que son hipercinesias, tics, espasmos, convulsiones, que eso no vamos a ver porque no es la idea, pero que hay que percibir si existe. Y después están los reflejos, que ahí sí nosotros tenemos que explayarnos porque es importante, es muy importante la evaluación de los reflejos y el registro de los mismos. Primero que para tener un buen reflejo tenemos que tener nuestra unidad motora conservada, ¿sí? Que era el cuerpo de la neurona motora, su axón, su fibra muscular, obviamente con la unidad neuromuscular ahí. El reflejo se da porque vos percutís la fibra muscular, la aponeurosis de la fibra muscular o el tendón. Hay que tener cuidado de no percutir el vientre del músculo porque ahí puedes causar una contracción distinta que va a confundir la evaluación. Y al percutir el tendón o la fascia, lo que haces es estirar el uso muscular y generar la respuesta. Entonces, si no tenemos reflejo, o sea, reflejo ausente se considera cuando no es posible obtener. Disminuido si obtuvimos, pero con mucha dificultad. Normal se obtiene fácil. Vivo se obtiene muy fácil. Y exaltado hiperreflexia ya es cuando es policinético. Significa, por ejemplo, el patelar policinético es muy simpático porque el paciente empieza a hacer así, su pierna se le descontrola y se mueve mucho más y vos apenas le percutiste. El área de reflexógena es mayor, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar el reflejo rotuliano, sabemos que tenemos que percutir la rótula, yo percuto mi rótula con sé que ustedes me están viendo la rodilla. Y cuando decimos que el área reflexógena es mayor, significa que vos le percutís el muslo y también ya te hace un reflejo. O por ejemplo, el radial, percutís la clavícula y ya te hace también. O sea, aumenta de una forma considerable el área reflexógena, que es el área que vos podés percutir y obtener un reflejo. Y el reflejo, como dijimos, va a ser inagotable o policinético o muy bruto. Que cada reflejo, dijimos también, iba a tener una raíz responsable. Entonces, tenemos el reflejo estilo radial,
es el que se percute acá, está inervado, la inervación que estamos evaluando es del nervio radial, la raíz es C5, C6 y el músculo es el braquirradial. El bicipital, percutimos acá, el nervio es el músculo cutáneo, también son las raíces C5, C6 y el músculo que se activa es el bíceps. El tricipital, que vemos acá, está inervado por el nervio radial. Las raíces son C7, C8 más C7 y el músculo que se va a activar o contraer es el tríceps. Después tenemos el flexor de los dedos, nervio mediano y cubital, evalúa las raíces C8 y T1 y el músculo es el flexor superficial. ¿De qué me sirve esto? Si yo tengo un paciente, vamos a ver, vamos a poner ese ejemplo en lumbar que es más frecuente. Entonces acá tenemos el estilo radial, bicipital y tricipital, que como vimos, el estilo radial era C5, C6, el bíceps también, el tricipital C7, C8. El miembro inferior, que es lo más frecuente porque la discopatía degenerativa lumbar es uno de los motivos de consulta más frecuentes en neurocirugía, tenemos el reflejo patelar y el reflejo aquiliano. El reflejo patelar está implicado en el nervio femoral, las raíces de L2 a L4 más L4 y el músculo que se contrae es el cuádriceps, o sea, tenemos una extensión de la pierna. Y el reflejo aquiliano, la inervación se da por el nervio tibial, el nivel es L5-S2 más S1 y el músculo gastrocnemio isóleo. Entonces, ¿de qué me sirve conocer estos reflejos y su localización? Es tan específica la anatomía o la neuroanatomía que si yo tengo un paciente que viene con un dolor de la cara posterior de la pierna, ¿sí? Eso es un dermatoma. Y la cara lateral de mi dedo meñique, del pie, ¿sí? Nos vamos a la raíz S1. Si le queremos probar la función, entonces ya tenemos el síntoma, ¿sí? Tuvo ese dolor. Ahora tenemos que ver la fuerza muscular, o sea, tenemos que probar la movilidad. Entonces, S1, sóleo gastronemio, dijimos punta de pie, ¿sí? Extensión. Entonces, extiende, pero débil, ¿sí? Un lado no se puede poner en punta de pie, el lado derecho, que es el que le duele, no se puede poner. Vamos a evaluar los reflejos. Yo quiero saber si el reflejo de esa raíz está alterada para ver si le pido una resonancia o qué le pido. Entonces, le hago el reflejo, el lado derecho era el que le dolía, el lado derecho es el que tenía una alteración en la sensibilidad, yo le tocaba, no sentía también la cara lateral del pie, el dorso súper, y le pruebo el reflejo, el patelar súper bien, y el aquiliano derecho débil, el aquiliano izquierdo bien. Entonces tengo un dolor, una alteración en la percepción de la sensibilidad de un dermatoma, que es un territorio que está inervado por un nervio determinado, una disminución de la fuerza muscular, no se podía poner en punta de pie, y una disminución del reflejo aquiliano. Todo coincide con mi raíz S1. Entonces le tengo que creer al paciente, todo tiene sentido. Le hago una resonancia y tiene una hernia discal L5-S1 con compromiso con compresión de la raíz S1. Entonces toda esa lógica nosotros tenemos que hacer sí o sí. Vamos a cambiar. El paciente viene con un dolor sin dolor. Viene con que arrastra su pie derecho. Entonces, yo le pregunto, ¿y es solo tu pie o tu pierna? No, solo mi pie. Bueno, está bien, no tenemos dolor. ¿Hace cuánto que tiene este síntoma? Y hace meses realmente. ¿Te caíste? ¿Te pasó algo? No, no me caí. Está bien. Bueno, entonces, excluyendo toda la anamnesis, vamos a centrarnos. Solamente disminución supuestamente de la fuerza muscular del pie derecho. Le evalúo y tiene una marcha parética. O sea, que arrastra el pie porque no puede elevar el miembro. Entonces, no es que tiene debilidad solamente en el pie, eso es lo que él asocia, eso es lo que él percibe y por lo tanto es lo que me dice, pero yo veo que su marcha es parética y que arrastra el pie porque no puede elevar la pierna. Para que vos hagas una caminata normal, tu pierna se eleva, vos flexionas la cadera, flexionas la pierna, flexionas un poco el pie y ahí das un paso. Entonces, no puede elevar y arrastra, eso es una marcha parética. ¿Tiene una alteración en la sensibilidad? No, prácticamente no tiene. Y su reflejo está un poco aumentado.
Ahí luego ya no me voy a médula, ¿sí? Si el reflejo está aumentado, estamos teniendo una lesión arriba, ¿sí? Porque tengo una lesión, algo que esté comprometiendo mi piramidal y por lo tanto se liberó el reflejo inhibitorio y del reflejo, entonces estoy teniendo una hiperreflexia. Entonces, así uno orienta qué estudio va a pedir. A este segundo paciente yo le pido una resonancia de encéfalo. Al primero le pedimos una resonancia lumbar. Los dos vinieron con síntomas en la pierna. Ahora, eso mismo tenemos a nivel facial, ¿sí? Tenemos el orbicular de los párpados, ¿sí? El reflejo orbicular, que es la percusión acá, en donde vamos a tener un nervio aferente y un nervio eferente. ¿Qué significa eso? La aferencia es la percepción que va a llevar el camino de ida al cerebro. Y la eferencia es con qué nervio se va a encargar de la respuesta. O sea, uno es el que percibe y otro es el que genera. Y está ahí el lugar que todos van a ser en el puente porque son los pares craneales. Entonces, orbicular de los párpados, tenemos que la aferencia es trigeminal porque la sensibilidad de mi cara está dada por el trigémino y la eferencia es del nervio facial, que es el que se encarga de la musculatura de la cara. Después tenemos el orbicular de los labios, que se encarga, la aferencia también es trigeminal, la parte motora, y la sensitiva, perdón, y la eferencia facial. Y por último, el mentoniano, que se percute a nivel del mentón, la aferencia también trigeminal, toda la sensibilidad de la cara está dada por el trigémino, por sus tres ramas, B1, B2, B3, y la eferencia también es trigeminal, a diferencia de las anteriores, porque está dada por el músculo macetérico, que está inervado por la rama mandibular de mi nervio trigémino. Ahora tenemos los reflejos cutáneos superficiales, como por ejemplo el cutáneo abdominal y el cutáneo plantar. El cutáneo abdominal es estimular de forma así sutil, de lateral para medial, la piel del abdomen, tanto superior, medio e inferior, y podemos ver una desviación de la línea media o del ombligo hacia el lado estimulado. El cutáneo plantar es lo que estábamos hablando, si es flexor o extensor, ¿sí? Flexor es lo normal y extensor es patológico, es Babinski. Y acuérdense que no existe Babinski negativo. Ahora, sensibilidad. El cuerpo va a estar dividido en dermatomas, que están estos colores, en donde cada zona de un color determinado es inervado por una raíz. Por eso, por ejemplo, ya les dije, la cara posterior de la pierna y parte lateral del pie, dijimos S1 como ven ahí. Y eso es súper específico, pasa más que nada con lesiones, con discopatías, con hernias de disco que te comprimen una raíz particular y vos ves exactamente un dolor o una alteración sensitiva en el trayecto de ese nervio, o sea, en el dermatoma de ese nervio correspondiente, esa raíz. Las alteraciones de la sensibilidad pueden ser hipo, hiper o anestesia, que es la disminución o el aumento o la ausencia de la sensibilidad, de cualquier percepción de la sensibilidad. Hiper, hipo o analgesia es el aumento, la disminución o la ausencia de la sensibilidad del dolor. La disestesia es una alteración de la percepción del tipo de estímulo. Puedes sentir, yo te puedo hacer un tacto normal y que vos sientas como algo molesto. La parestesia es el hormigueo. La alodinia es la percepción de dolor ante un estímulo no nociceptivo, o sea, lo que no te tenía que doler te duele. Y la hiperpatía es cuando el umbral del dolor es alto, pero ante estímulos leves repetitivos podemos generar un dolor impresionante. Después tenemos señales meningias o radiculares como la Sege, Kernig, Brusinski, que vamos a ver más en síndromes neurológicos. Pero básicamente es ver si tenés rigidez de nuca o ver si al extender la pierna tenés una tensión del nervio que te produce un dolor irradiado. Después tenemos disturbios neurovegetativos. Siempre hay que preguntar alteración esfinteriana. El esfínter puede verse alterado por problemas propios del esfínter
por un problema a nivel cortical, por un problema a nivel medular, por un problema a nivel de la cola de caballo. O sea, podemos tener problemas desde el cerebro hasta abajo. Y la cantidad de patologías que superponen los síntomas es increíble. También podemos tener disturbios vasomotores, sexuales o enostalmo, síndrome de Horner. Todo eso hay que preguntar. Y ahora pares. Pares, y después de esto vamos terminando porque es un poco tedioso todo lo que es así tanta información, sobre todo sin muchas imágenes. No es como anatomía que les puedo llenar de imágenes, acá estoy hablando muchísimo. Bueno, los pares craneales vamos a dividir en 2, 3, 4 y 6. Van a estar todos juntos un rato porque esto es lo que es toda la vista y la parte ocular. Vamos a ver la agudeza visual, que es cuánto veo, ¿sí? Cuán profundo o cómo veo en calidad. El campo visual es cuánto veo en cantidad, en amplitud. Vamos a ver más adelante. Movimientos oculares, cómo se mueven mis ojos, el reflejo pupilar, nos vamos directo a la pupila y el fondo de ojo. Entonces las alteraciones visuales pueden ser oftalmológicas o neurológicas, y las neurológicas pueden ser de las vías ópticas propiamente o de la motricidad ocular. Ahora vamos a hablar del campo visual. Y esto que está acá es una representación de una hemianopsia bitemporal. Vamos a dividir el campo visual en una mitad nasal y una mitad temporal. El campo visual, no el ojo, o sea, lo que veo. Acá yo tengo una hemianopsia bitemporal porque yo no estoy viendo mis campos visuales temporales, ¿sí? Ahora, acá en estos rectángulos son los campos visuales, ¿sí? Nasal el medial y temporal el lateral, ¿sí? Tenemos en rosado todo lo que es derecho y en amarillo lo que es izquierda. Si nosotros tenemos lesiones del mismo lado, no estamos hablando del mismo ojo, estamos hablando del mismo lado del campo visual. Campo visual derecho. El campo visual derecho incluye temporal derecho y nasal derecho, que sería el rosado. Entonces, si tenemos una lesión del mismo lado del campo visual, se llama una lesión homónima. Si son, por ejemplo, del lado derecho uno, izquierdo otro, es heterónima. Ahora, de estos campos visuales se reflejan en la retina opuesta. Mi campo visual temporal derecho se va a reflejar en mi retina nasal y viceversa. Vamos a hablar de un solo lado para no estar repitiendo lo mismo. Y esto, el reflejo de mi campo visual lateral que vino a mi retina nasal se va a decusar y va a ser parte del tracto óptico contralateral. Entonces, este nervio óptico que tiene mi mitad nasal y temporal, vamos a describir un poquito cómo pasó. Este nervio óptico de acá, que tiene una raya rosa y una raya amarilla, está involucrando mi temporal derecho y que viene acá y que se va a decusar. Entonces, si yo tengo una lesión en todo el nervio óptico, vamos a tener una maurosis derecha, total, ¿sí? Tanto el campo visual, tanto el campo nasal como el campo temporal. Si yo tengo una compresión lateral a nivel del quiasma óptico, que está acá, voy a tener una hemianopsia nasal. ¿Por qué voy a tener una hemianopsia nasal? Porque mi campo visual nasal venía por mi retina lateral, entonces quedó a nivel del quiasma en el lugar más lateral que hay. Si yo tengo, por ejemplo, acá, a nivel, vamos a la clase de cisternas, donde estaba mi nervio óptico y látero inferiormente mi arteria carótida interna. Si yo tengo un aneurisma gigante de la carótida interna a este nivel y comprime todo mi nervio óptico totalmente, voy a tener amaurosis del lado derecho. Y si yo tengo una lesión, también un aneurisma a nivel carotidio, acá, y me comprime solo las fibras laterales, yo voy a tener solo una hemianopsia nasal. Ahora, si yo tengo una lesión acá,
que sea una lesión cortante o algo compresivo o algo que dejó de irrigar el quiasma y tengo una lesión isquémica acá, voy a tener una hemianopsia bitemporal, porque están cruzando ambas fibras nasales y mis fibras nasales tienen información del campo visual temporal. Entonces, si tengo una lesión acá como un adenoma hipofisario, por más que mi lesión sea central, voy a tener hemianopsia bitemporal, porque los campos visuales temporales vienen por las fibras nasales y esas fibras están decusadas acá. Una vez que se decusa, se va por el tracto óptico. Entonces, el tracto óptico acá del lado derecho, que es este, tiene información nasal y temporal, tiene información homónima. Entonces, si yo tengo una lesión a todo este nivel, voy a tener una hemianopsia homónima izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque afecta ambos campos visuales izquierdos. Y si yo tengo una lesión a nivel de las radiaciones ópticas, porque esto es radiaciones ópticas, que en la clase de ventrículos vimos que era parte de la pared lateral y del techo, del atrio y del asta occipital, e incluso que salía del cuerpo calloso, vimos toda esa parte. Si tengo una lesión acá, como es un área extensa, es difícil que tengamos una lesión de toda mi radiación óptica. Generalmente se lesionan solo unas cuantas fibras, no todo. Entonces puedo tener cuadrantopsias o hemianopsias, pero ya no va a ser tan extenso probablemente a este nivel. Y después también podemos tener lesiones a nivel de la corteza visual primaria, que va a dar lo mismo básicamente que una lesión completa del tracto óptico, o sea, una hemianopsia homónima del lado contralateral. El fondo de ojo es sumamente importante. Yo siempre le digo a los pacientes que el ojo es la ventana del cerebro. Aunque la gente poética dice que es la ventana del alma, para mí es la ventana del cerebro, porque realmente a través de un fondoscopio podemos ver si hay o no hay hipertensión endocraniana o hemorragia o ciertos tumores. El fondo de ojo es muy útil, sobre todo en manos entrenadas. Nosotros tenemos una neurooftalmóloga que captó como lesiones de esclerosis tuberosa, muchísimo síndrome de Terson, que son hemorragias que se asocian a la hemorragia subaracnoidea, que antes realmente no percibíamos desde que llegó ella y tiene una alta sensibilidad. Entonces, mejoró muchísimo la captación de estas alteraciones. Tenemos esta es la papila. Todo lo que son los vasos más gruesos van a ser las venas, las más finitas van a ser las arterias. Este es el campo temporal y este es el campo nasal. Entonces acá tenemos nuestras arterias y venas nasales y hacia acá nuestras venas y arterias temporales. Podemos percibir, como dije, hemorragias, exudados, ciertas lesiones tumorales o edema, que es el borramiento que se vuelve pálida la papila y se pierde el borde nítido que tiene que tener. Ahora también podemos tener diplopía. Diplopía es visión doble o borrosa también, ¿verdad? Generalmente visión doble y puede tener causas neurológicas y causas no neurológicas. Las no neurológicas sería astigmatismo, hipermetropía, catarata, que obviamente yo no voy a hablar, entre otras. Y las causas neurológicas pueden ser por una parálisis de un par craneal encargado de la motilidad ocular, por una paresia muscular, o sea, por una alteración propia del músculo, como por ejemplo una miastenia gravis, o lesiones de la corteza de asociación. Y tenemos que saber, nuestro ojo se mueve horizontalmente y verticalmente. Lo horizontal es simple, se mueve hacia adentro por el recto interno y hacia afuera por el recto externo. Este es el ojo del lado derecho, esto es medial, esto es lateral. Entonces mi movimiento horizontal va a estar dado hacia adentro por el recto medial, hacia afuera por el recto lateral. Ahora, también se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y ahí hay problemas porque hay músculos oblicuos y rectos superiores. O oblicuo superior y rectos inferiores, que son los encargados de mirar hacia arriba y hacia abajo, pero con ciertas angulaciones. Todos estos nervios
van a tener, todos estos músculos están inervados por pares craneales, por eso que estamos estudiando en el examen físico de neurología, ¿verdad? Entonces, el músculo recto medial está inervado por el tercer par, así como todos los otros, a excepción de el recto lateral y el oblicuo superior. El recto lateral está inervado por el motor ocular externo, sexto par, y el oblicuo superior está inervado por el cuarto par o troclear. Entonces, el tercer par inerva el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior, así como también controla los movimientos pupilares. El recto externo está inervado por el sexto par y el oblicuo superior está inervado por el cuarto par. Si nosotros tenemos una lesión del sexto par que se encarga de mover el ojo lateralmente, entonces voy a tener un predominio del medial. Es como cuando están jugando el tema ese de la soga. Hay un grupo que estira la soga para un lado, un grupo que estira la cuerda para el otro lado, y si todos los que estamos del lado derecho decidimos soltar al mismo tiempo, el otro lado va a ganar y va a llevar la soga hacia ellos. Eso es lo que pasa acá. Imagínense que el recto medial y el recto lateral están peleando por el globo ocular. Yo te muevo hacia acá, yo te giro hacia acá. Bueno, si el recto medial por alguna lesión deja de funcionar, entonces el recto lateral agarra, estira y el ojo mira hacia afuera. No es tan simple con la elevación y la depresión. El recto superior, también inervado por el tercer par, va a girar el ojo hacia arriba medialmente y el oblicuo inferior hacia arriba lateralmente, el oblicuo superior hacia abajo y lateralmente y el recto inferior hacia abajo y medialmente. Ahora las pupilas. Otra cosa, referente a los músculos oculares. No solamente cada músculo y cada nervio tienen que mover a su ojo, sino que tienen que funcionar de forma coordinada uno con el otro. Si yo quiero mirar acá al costado, quiero mirar a la derecha, mi recto lateral derecho tiene que mover mi ojo derecho hacia afuera. Y mi recto medial del lado izquierdo tiene que mover mi ojo izquierdo hacia la derecha. Entonces yo necesito movimientos conjugados. Para eso tengo mi fascículo longitudinal medial que lleva la información entre los núcleos de los pares para que trabajen de forma asociada. Si yo tengo una alteración, no voy a ver bien. Entonces, ahí aparecen las diplopías y todos los trastornos, etc. Los ojos tienen que funcionar bien de forma independiente, cada músculo con su par craneal, pero también tienen que poder coordinarse para hacer lo que es la mirada conjugada. Las pupilas. La miosis es el diámetro pupilar menor a 3. Isocórica es que tiene una forma regular y que también es isocórica con el lado opuesto. Midriasis es la dilatación mayor a 5 en general. Y discoria es cuando tiene una forma irregular. El control pupilar está bajo el control de dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático dilata nuestra pupila y el sistema parasimpático contrae la pupila. El sistema parasimpático está relacionado con el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, también esto obviamente tiene muchísima influencia en la cantidad de luz. Por eso cuando vamos a estimular o cuando vamos a evaluar una pupila, tenemos que estar seguros de que la luz llegue de forma adecuada y simétrica. No que acá esté una fuente luminosa y yo acá con mi linternita tratando de evaluar, porque obviamente este ojo está recibiendo estímulos distintos. Las alteraciones pupilares, tenemos miosis, midriasis. Midiosis puede dar, por ejemplo, opiáceos, alcohol, barbitúrico, fenotiazina, pilocarpina. Midriasis, anticolinérgicos, simpáticos miméticos y pánico. También cuestiones orgánicas como la que estábamos hablando la otra vez, o sea, me refiero más a tumores o edema, hematoma, pero siempre hay que tener en cuenta lo farmacológico. Dimos ayer en la clase de repaso que tuvimos
que un paciente en coma con anisocoria significa que puede estar enclavando, pasando contenido supratentorial al infratentorial y el unco demitemporal estar tocando el mesencéfalo y por eso tener una diferencia de tamaño pupilar. Ahí la pupila cobró un rol súper importante. También dijimos que una compresión del tercer par por un aneurisma o tumor o lo que fuese, también me va a dar anisocoria en otro contexto. Y no, o sea, si bien es muy importante porque el aneurisma puede sangrar o ya sangró, no es correr a quirófano como una anisocoria en el contexto de un paciente comatoso. Y bueno, básicamente eso con el tema de las pupilas, hay que tener en cuenta que el 30% de la población en general tiene una leve anisocoria. El nervio trigémino es el nervio que da la sensibilidad de la cara. Tiene 3 ramas, ¿sí? Su origen es en el puente. Anatomía de los pares me parece que da para otra clase, pero básicamente tiene 3 ramas: la oftálmica maxilar superior y maxilar inferior o mandibular, que sale por la hendidura fenoidal, por el agujero redondo y por el agujero oval respectivamente, y salen del cráneo y inervan esas zonas que están coloreadas de distintos colores. Es muy frecuente la neuralgia trigeminal, que es más frecuente otra vez a nivel B2, B3. Esto es B1, o rama superior, o oftálmica, B2, maxilar, y B3, mandibular. Es más frecuente la neuralgia trigeminal a nivel B2, B3. El paciente se va con que le duele acá, y lo último que se piensa siempre es neuralgia del trigémino, y el paciente ya vino con resonancia de oído, resonancia de la articulación temporomandibular, ya se fue al odontólogo y se mandó a quitar, le obligó al odontólogo que le quite todos los dientes, porque interpretaba que era su caries, su conducto, esto, lo otro, y al final eran neuralgias trigeminales que tienen resorte quirúrgico. Tenemos reflejos que podemos evaluar, que podemos usar para evaluar el trigémino. Por ejemplo, el reflejo corneal, que es estimular una córnea que está inervada de forma, la sensibilidad por el trigémino. Entonces la aferencia va a ser trigeminal y la eferencia va a ser facial, porque el facial se va a encargar de contraer el orbicular. Y el reflejo macetérico que ya hablamos, en donde es trigémino trigeminal, porque la aferencia es por el trigémino y la eferencia también por el músculo macetérico, que está inervado por el nervio mandibular o maxilar inferior. El nervio facial es el nervio que da todo lo que es la sensibilidad para la cara, y también vamos a ver que influye en un poquito de la lengua, pero centrándonos en lo que es la cara, tenemos acá 2 tipos de parálisis facial: la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. Acá la parálisis periférica y acá la central. Si nosotros lesionamos acá, vamos a tener un déficit total tanto de la parte superior como de la parte inferior de la cara, porque cortamos todo lo que llega a la cara. Ahora, si nosotros tenemos una lesión acá a nivel central, acá está llegando todavía información a la región superior de la cara, porque esta región superior tiene inervación bilateral. Entonces, miren los colores porque acá es importante. Acá vamos a centrarnos acá en la periférica primero. Tenemos que la parte superior de la cara está inervada por el color lila. Y ven cómo lila nace contralateral, pero también ipsilateral. Tenemos inervación bilateral de la parte superior de la cara que vienen por el nervio facial. Al cortar el nervio facial, nada de eso llega. Ni el ipsilateral ni el contralateral. Es como a nivel del reflejo se anulaba la unidad motora. Entonces nada no va a funcionar porque vos estás cortando todo lo que llega. No importa de dónde llega, no pasa. Y acá pasa lo mismo, no importa dónde está viniendo la información, si del lado derecho, si del lado izquierdo, acá no llega, acá ya se corta. Sin embargo, acá nosotros lesionamos, o se lesionó por algún motivo, el lado izquierdo cortical. Y acá sigue recibiendo fibras ipsilaterales la parte superior de la cara, entonces la parálisis va a ser solo de la parte inferior. La lengua. La lengua vamos a dividir en 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. También vamos a dividir en 3: el gusto, la sensibilidad somática y la parte motora. La parte motora es simple porque la motilidad de la lengua está dada por el hipogloso, así que ya está. 12º par, parte motora de la lengua. La parte del gusto y la parte sensitiva, sí vamos a dividir en 2 tercios anteriores y tercio posterior.
El busto, los 2 tercios anteriores, está inervado por el nervio facial y el tercio posterior por el glosofaringio. Ahora, la parte somática, la parte anterior de los 2 tercios anteriores, va a estar inervada por el nervio lingual, que es rama del trigémino, de la rama trigeminal, de la rama mandibular del nervio trigémino. Y el tercio posterior también por el glosofaringio. O sea, todo lo que es tercio posterior de la lengua, tanto gusto como sensibilidad somática, va a estar inervada por el glosofaringio. Y los 2 tercios anteriores va a estar inervada la parte del gusto por el facial y la parte somática por el trigémino a través del nervio lingual. Ahora, ¿cómo probamos los reflejos del nervio vago y glosofaringio? Lo normal es que al estimular con un cotonete, con una espátula o con lo que fuese, el paladar blando se eleve. O sea, vos si estimulás la faringe acá atrás, el paladar se eleva de forma simétrica. Si nosotros tenemos una lesión del glosofaringio derecho, voy a tener esto que se llama signo de la cortina de Bernet o signo del telón de teatro, hay distintos nombres, en donde solo se eleva una mitad del paladar blando y el lado lesionado no se eleva. Entonces, ahí terminamos básicamente. Como vieron, el examen neurológico implica mucho. Hay que ser muy perceptivo, hay que tratar de captar lo que el paciente dice y lo que el paciente no dice. En cuanto al lenguaje, me olvidé decir, pero el lenguaje está todo lo que es verbal, pero también influye mucho el lenguaje no verbal. Que tiene un centro distinto del cerebro, está más que nada del lado derecho, pero es muy importante que nosotros los médicos captemos también esa parte, sobre todo en la población que tiene dificultad para comunicarse, a veces no te dice todo lo que te quiere decir y vos tenés que interpretar, también de eso depende qué seriedad le vas a dar a cada uno de los síntomas y dónde, en qué parte del examen físico o de la anamnesis vamos a indagar un poquito más. Los síndromes neurológicos que hay son muchísimos y es hermoso ver cómo todos los síntomas se correlacionan con la anatomía y ahí parece que todo tiene sentido. Por ejemplo, ¿por qué una lesión ventricular? Esto ya para los que están un poquito más afinados, puede tener una consecuencia o una alteración visual en el postoperatorio. Y vos decís, pero el ventrículo no tiene nada que ver con la parte de la visión. Si es que es algo que te haya causado una hipertensión endocraniana y atrofia de papila por hipertensión endocraniana prolongada, ¿verdad? Pero no. Si se acuerdan de ventrículo, las radiaciones ópticas estaban ahí nomás ya. Entonces, estando dentro del ventrículo, si lesionamos nuestras radiaciones ópticas, podemos tener déficit en el campo visual, y hay cosas que uno de repente no se da cuenta, son muy importantes de conocer. Hay síndromes de que uno mismo no reconoce su brazo, por ejemplo, o no reconoce la mitad de su cuerpo y quien ya no quiso atropellar la puerta y deja la mitad afuera, ¿verdad? Hay síndromes neurológicos que muestran que uno puede hasta no reconocerse a uno mismo, o que te duela todavía un miembro que te amputaron, ¿verdad? Que ya no tenés y a vos te duele, que es el dolor fantasma. Entonces, es realmente muy lindo todo lo que es neurología. Personalmente percibo que escuchar una clase de semiología no es lo mismo que anatomía, siento que tal vez se aburrieron un poco porque se habla muchísimo, muchísimo, muchísimo y hay poco para mostrar, son letras, pero bueno, espero que les haya servido. Voy a tratar de llegar al chat para ver si hay alguna pregunta. No, se siguen quejando por las rayitas igual que yo. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta entonces? Si no hay ninguna pregunta, damos por terminado. La próxima videoconferencia yo creo que va a ser el martes. Vamos a hablar con la gente de la FELSOCEM, pero creo que va a ser martes y como dijimos, la próxima semana vamos a estar hablando de ACV como patología, grandes síndromes neurológicos como semiología y me está faltando un tema, anatomía, dijimos anatomía vascular. Así que nos vemos.